Hola hermanos, vamos a compartir el Salmo de hoy. Estamos en el 30 y los últimos dos versículos. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y conocemos un cantito con estos versículos. Ahora, ¿cuál es el contexto donde David, que escribe el Salmo, está diciendo esto? Oramos. Gracias Señor por tu palabra dada desde tiempos antiguos para nosotros hoy, Señor, y queremos que hable a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Eh, David estaba enfermo y lo sabemos por los versículos anteriores. De hecho, en el 3 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Lo salvó de una enfermedad. En el 2, a ti clamé y me sanaste. Y hay una historia parecida de Ezequías, que aparece ya en el libro de Isaías, en el capítulo 38, que también dice, enfermó gravemente, iba a morir, clamó a Dios y Dios le extendió el tiempo de vida en esta tierra. Y Ezequías dice, eh, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas. Y un poco lo mismo que está diciendo David al final de este salmo, pero él también tenía el problema de que estaba enfermo y quería vivir algo más, y eso es lo que le rogó al Señor. Ahora el punto es el siguiente: nuestra vida, así también como nuestra muerte, está en las manos de Dios, y todo el tiempo de nuestra vida, desde que nacemos, está en el tiempo de Dios, y el tiempo de nuestra vida hasta que termina, hasta que morimos, está en los tiempos de Dios. Dios es el que tiene todo eso en su mano y en sus propósitos. Entonces uno dice, bueno, ¿tengo que orar para sanarme de una enfermedad? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿en qué sentido tengo que hacerlo? Para que Dios me libre de lo mal que lo estoy pasando, pensando en mí o pensando en cómo glorificarlo a Él una vez que yo esté sano. Y eso es lo que presenta David. Nuevamente, en la historia paralela de Ezequías, vemos que él, cuando es sanado, al final comete muchos errores, se vuelve insensato. Pero David muestra exactamente lo contrario. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Él dice, por ejemplo, en los versículos 6 y 7, declara que lo que está pasando es por causa de su pecado. En mi prosperidad, dije yo, jamás seré conmovido. Y está hablando de una persona que es autosuficiente. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Como que yo puedo hacer las cosas, a mí me está yendo bien, qué cosa mala me podría pasar. Yo estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, ¿por qué me podría pasar algo malo? Pero estoy pensando solamente en mí y en mi ámbito de lo que yo manejo, haciendo, entre comillas, cosas que son agradables a Dios, pero un corazón que está enfocado en mí y no en Dios. Y eso es lo que está mostrando David acá, y nos dice qué periodo fue. Probablemente no esté narrado en la Biblia esta enfermedad, eh, pero él ruega a Dios que lo sane. Y dice en el 8, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Y tenemos ese contexto. ¿Qué pasa? Dios le da sanidad por la misericordia del Señor. Y tenemos que pensar lo siguiente, que lo que David está entendiendo de parte de Dios en su relación con Dios son las mismas palabras que nosotros conocemos que nos dijo el Señor Jesucristo, que Él es el que nos da vida abundante, aquí y después de nuestra muerte, para siempre. Entonces, nuestra vida está en el Señor, aquí y en el tiempo futuro, después de nuestra muerte. En todo tiempo nuestra vida está en el Señor. Entonces, cuando Él dice, por ejemplo, en el versículo 9, ¿qué provecho hay de mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Y pareciera que como que está tentando de una manera a Dios para decir, si yo muero no te puedo seguir alabando.
Pregunta, ¿en el cielo vamos a estar alabando al Señor? Y la respuesta es obviamente, y mucho mejor que acá, ¿sí? Con un corazón mucho más puro, porque vamos a estar completamente santificados. Gloria a Dios por eso, ¿no? El punto no es dónde. Y ahí recordamos a Pablo en la carta a los Filipenses, cuando él dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lo que yo no sé es si me conviene estar aquí o me conviene estar con el Señor. Estoy puesto en estrecho, dice Pablo. Pero él se da cuenta que el Señor quiere que siga sirviendo a su iglesia. Por lo tanto, es mejor que quede en esta vida. ¿Por qué? Por causa del Señor. No es por causa de Pablo, no es por causa de David, no es por causa de Ezequías, ni por la tuya ni por la mía, es por causa del Señor. Y cuando yo me doy cuenta de esa realidad, que mi vida eterna es aquí y ahora, aquí comienza, una vez que yo soy salvo, y es para siempre, entonces yo voy a alabar al Señor aquí y ahora, y para siempre. Y eso es lo que está diciendo estos últimos dos versículos, toda esta vuelta para llegar a estos dos versículos. Has cambiado mi lamento en baile. Todas las tribulaciones que yo pueda estar viviendo en esta vida, las sigo viviendo en tu mano y son para, aunque yo no lo vea en este momento, alabarte, porque tú estás trabajando en mi corazón, porque tú estás poniendo pruebas en mi vida para que tu gloria sea magnificada. Básicamente, no lo dicen los versículos, pero el contexto del Salmo da a entender eso. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y nuevamente recordamos a Pablo en la misma carta a los Filipenses cuando dice regocijaos. Otra vez digo regocijaos, porque estamos en el Señor siempre. Aunque estemos pasándolo mal, aunque veamos que no hay nada malo en nuestro camino, no es en nosotros donde tenemos que poner nuestros ojos. Eso es lo que Dios está haciendo por medio de nosotros para su gloria. Grande es el Señor, y como dice al final, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre y siempre. Dios te bendiga.